Bienvenidos al Club del Escéptico, donde los milagros se analizan y las verdades divinas se ponen a prueba. Hoy nos adentramos en el Nuevo Testamento, el libro donde un carpintero se convierte en salvador, los apóstoles en escritores improvisados y un imperio descubre que la fe puede dominar más que la espada. Prepárate, porque hoy cuestionaremos el relato que cambió el mundo. El Nuevo Testamento, el mito que cambió el mundo. Dicen que después de tanto castigo, diluvios, plagas y sacrificios, Dios decidió cambiar de estrategia. En lugar de seguir exterminando a su creación por no adorarlo lo suficiente, prefirió mandar a su Hijo a arreglar el desastre. Y así, el Antiguo Testamento dio paso a una nueva temporada de la serie divina, el Nuevo Testamento, ahora con más amor, menos sangre, al menos al principio, y un toque de redención, aunque con el mismo guionista invisible. Todo comienza en un pequeño rincón del Imperio Romano, una tierra polvorienta llamada Judea. Allí, entre supersticiones, invasiones y profecías incumplidas, surge una historia que mezcló política, misticismo y propaganda. Una historia que no fue escrita por testigos directos, sino por fieles con buena imaginación y agendas muy humanas. El protagonista, un carpintero de Galilea llamado Jesús. Nació de una virgen, fue visitado por magos, y su padre adoptivo recibió instrucciones en sueños. Todo muy normal, claro, si vives en una época donde cualquier evento raro era atribuido a los dioses. Pero lo curioso es que ninguno de los evangelios se escribió en el tiempo de Jesús. De hecho, los primeros textos aparecen décadas después de su muerte, cuando la memoria ya era más mito que recuerdo. Marcos escribe primero, inventando una estructura básica del héroe trágico. Mateo y Lucas copian, corrigen y añaden detalles mágicos. Y Juan se fue por el lado místico y filosófico, transformando a Jesús en una especie de ser cósmico que existía desde antes del tiempo. La coherencia nunca fue el fuerte de esta saga. Cada evangelio tiene su propio guión, su versión de los hechos y su público objetivo. Mateo quiere convencer a los judíos, así que llena su texto de profecías cumplidas. Lucas apunta a los gentiles, los no judíos, y pinta a Jesús como el Salvador universal. Marcos, más simple, va directo al drama. Y Juan convierte todo en una especie de manifiesto espiritual. Lo curioso es que ninguno coincide en fechas, genealogías ni detalles. Por ejemplo, Mateo y Lucas ni siquiera están de acuerdo en dónde nació Jesús. Uno dice Belén, el otro lo insinúa, y Marcos ni lo menciona. Es como si los guionistas de la Biblia no se hubieran puesto de acuerdo en el libreto. El mensaje central, sin embargo, si fue claro, había que redimir a la humanidad, aunque nadie pidió esa redención. Y para lograrlo, el Hijo de Dios debía morir de la forma más cruel posible, por decisión del mismo Dios. Un argumento celestial un tanto retorcido. El Creador se sacrifica a sí mismo para salvar a su creación de una condena que él mismo impuso. Pero bueno, el dogma nunca tuvo que pasar por el filtro de la lógica. Jesús predica amor, humildad y perdón, mientras lanza frases que siglos después se usarían para justificar guerras, cruzadas y persecuciones. Sus parábolas son simples, poéticas, y, a veces, bastante ambiguas. Lo suficiente para que cada quien las interprete a su conveniencia. Los milagros, por supuesto, no podían faltar. Multiplicaciones de comida, caminatas sobre el agua, resurrecciones instantáneas. Todo digno de un guión épico. Pero curiosamente, los historiadores de la época, que documentaron desde erupciones hasta revueltas locales, no mencionan ni una palabra sobre estos sucesos sobrenaturales. ¿Ni una? Al parecer, los milagros solo fueron visibles para los seguidores más entusiastas. Luego viene el clímax, la traición, el juicio y la crucifixión. Judas, el villano conveniente, se lleva la culpa eterna por hacer exactamente lo que, según la profecía, debía hacer. Pilato se lava las manos, literalmente, y el pueblo, el mismo que lo alababa días antes, pide su ejecución. Un drama redondo, lleno de simbolismo y culpa, ideal para cimentar una religión basada en la salvación a través del sufrimiento. Y claro, el final feliz, la resurrección. 3 días después, el héroe regresa, se aparece a algunos seguidores confundidos y luego asciende al cielo, prometiendo volver pronto. Han pasado 2000 años y, bueno, parece que el tráfico celestial está pesado. Pero el verdadero milagro no fue la resurrección, sino la expansión del relato.
un pequeño movimiento judío terminó conquistando el corazón del imperio que lo crucificó. ¿Cómo? Gracias a Pablo de Tarso, el verdadero arquitecto del cristianismo. Él tomó la historia de Jesús, la simplificó, la adaptó a los gentiles y la convirtió en una doctrina universal. Fue Pablo, no Jesús, quien fundó la religión como la conocemos. Y su mensaje era claro: la fe lo es todo, las obras no tanto. Una fórmula perfecta para una religión que se sostendría sobre la creencia ciega, no sobre la evidencia. Con el tiempo, el Nuevo Testamento se convirtió en el manual de moral, poder y control. Pero no fue un libro único ni coherente. Hubo docenas de evangelios, el de Tomás, el de María, el de Judas, y muchos otros que fueron eliminados en los primeros concilios porque no encajaban en la versión oficial. El cristianismo, desde sus inicios, fue una selección editorial más que una revelación divina. Los concilios decidieron qué textos eran inspirados por Dios y cuáles eran pura herejía. Y, curiosamente, Dios siempre coincidía con las decisiones políticas de Roma. El mensaje divino se ajustó al poder terrenal, y así nació la Biblia que conocemos, una mezcla de fe, manipulación y conveniencia imperial. El Nuevo Testamento, más que un libro de fe, es una obra maestra de propaganda. Un relato diseñado para unificar creencias, crear esperanza y, de paso, mantener el orden social. La promesa de una vida eterna funcionó mejor que cualquier ejército, porque quien cree que su recompensa está en el cielo, no protesta por lo que le falta en la tierra. Y así, el mensaje del amor al prójimo se convirtió en un sistema de poder. Una historia de humildad terminó justificando imperios, cruzadas y conversiones forzadas. Porque el problema nunca fue Jesús, sino lo que hicieron con su nombre. Hoy, el Nuevo Testamento sigue siendo el libro más leído, interpretado y manipulado de la historia. Un texto que inspira tanto fe como escepticismo. Tal vez por eso sigue vigente, porque cada generación encuentra en él lo que quiere ver. Un salvador, un mártir, un símbolo, o simplemente, una gran historia contada por los vencedores. Y así termina nuestra travesía por el Nuevo Testamento, el relato donde la fe se convirtió en doctrina, la palabra en poder, y el mito en verdad oficial. Un libro que prometió redención eterna, pero dejó más preguntas que respuestas. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y comparte, porque la historia no termina aquí. En el próximo capítulo del Club del Escéptico, seguiremos desnudando los secretos de la fe, uno por uno. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos, y las dudas bien afiladas.